Muchas gracias, Mayrita, gracias, David. Bueno, vamos a pasar a la palabra del Señor. Esta noche será el mensaje alusivo, dije alusivo, no abusivo, al Día de los Enamorados, ¿ok? Así es que yo quiero continuar con esta serie que estoy hablando acerca del gobierno de Dios. Y me gustaría, por favor, que abra sus Biblias en el libro de Samuel, por favor, primer libro de Samuel, en el capítulo 3. Hemos hablado ya de el gobierno de Dios desde la creación hasta la ley en el monte Sinaí. Luego hablamos del gobierno y las leyes de Dios con el pueblo de Israel en el desierto. El miércoles pasado hablamos de la ley de Dios en el tiempo de los jueces, y en esta oportunidad quiero hablar acerca de la ley de Dios en el tiempo del profeta Samuel. El último versículo del libro de los jueces termina diciendo: cada quien hacía lo que le parecía. Eso dice el último versículo, que es a Jueces 21-25. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Así terminan los jueces. Ahora Dios levanta a otro juez, en este caso, y sacerdote, que se llamó Elí. Elí era un hombre ya viejo, pesado, como lo pesado no de carácter o temperamento, sino de muchas libras. Así lo presenta la Escritura. Y bueno, la Biblia no nos habla mucho acerca de este hombre Elí. La primera vez que sabemos nosotros de este sacerdote, sumo sacerdote llamado Elí, es cuando Ana viene a visitarlo al templo, y él la ve, y Ana está orando, y él piensa que Ana está borracha, ¿ok? Y le dice que se vaya para su casa, que vaya a descansar su borrachera. Pero sin embargo, Ana le explica y le dice: no me tengas por impía, yo estoy orando a Jehová. Ana era estéril y estaba pidiéndole a Dios por un milagro, pidiendo a Dios por un hijo. El Señor le concedió el milagro a Ana, y Ana le hizo una promesa a Dios. Le dijo: si tú me permites concebir, me haces el favor de poder concebir, yo te prometo que mi hijo va a ser dedicado completamente a ti. Y esto suele suceder en muchos lugares, de padres que ofrecen sus hijos para el Señor, para su honra, para su gloria. Y fue lo que pasó en este caso. Así es que hizo un voto de nazareato, ¿verdad?, de ofrecerlo a Dios. Y bueno, nació Samuel. Dios le concedió a Ana este milagro con su marido Elcana, y de ese milagro surgió un hombre llamado Samuel. Y bueno, en el capítulo 3, versículo 1, si usted pone atención, hermano, estamos hablando del gobierno de Dios. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y quiero que ponga atención a las siguientes palabras. Y la palabra de Jehová, mire usted, escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y esta es una palabra triste en realidad. ¿Por qué? Porque ya vimos el ciclo del libro de los jueces, cómo Dios levantaba un juez, liberaba al pueblo. Después de que liberaba al pueblo, se moría el juez, y el pueblo de Israel volvía a hacer exactamente lo mismo. Se volvía entre los dioses paganos, deshonraban completamente a Dios. Venían los pueblos enemigos, subyugaban a la nación de Israel, y cuando la nación de Israel sufría, clamaban a Dios. Dios tenía misericordia de ellos, les levantaba otro juez, y el juez los volvía a liberar. Y así pasaron por 400 años. Ahora, cuando un pueblo es rebelde, cuando un pueblo es desobediente e ingrato, hermano, ¿de qué sirve que Dios hable? ¿Para qué va a hablar Dios si al fin y al cabo la gente no va a obedecer? Y por eso digo, estas últimas palabras de este capítulo, o estas primeras palabras en el capítulo 3, son tristes, porque la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Quizá Dios volvía a ver a la tierra y decía: ¿para qué? ¿Para qué hablo? ¿Para qué mando gente si al fin y al cabo este pueblo es un pueblo rebelde? Y bueno, de ese milagro
de Ana, al poder concebir, nace Samuel. Cuando ya Samuel había sido destetado, hay muchas opiniones al respecto de la edad. Algunos consideran que a lo mejor era 8 años, pero bueno, resulta que Ana le cumple a Dios la promesa que le había hecho, la promesa de traer a su hijo para servir, escuche esto, en el templo. Así que se lo traen a Elí y Samuel se convierte en el servidor del sumo sacerdote, lo cual era una posición de mucho privilegio también. Así es que Samuel se quedó ahí. Dice la palabra de Dios que Samuel vivía, hermanos, en el templo. En el capítulo 3, versículo 1, en el versículo 2 dice: y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo, mire usted, en el templo de Jehová, donde estaba, ojo, el arca de Dios. Ok, el arca de Dios. Hay que pensar un poquitito en el arca de Dios, que también se conoce como el arca del pacto. Ese arca, esa caja especial hecha de madera de acacia, que había sido cubierta de oro, tenía 3 cosas adentro. Tenía la ley de Moisés, las tablas de la ley, tenía también la vara de Aarón que había reverdecido, y también tenía una copa de maná. Eso era el lugar santísimo donde se encontraba el arca del pacto. Y resulta que a un ladito, ¿quién cree usted que dormía en el templo? Dormía Samuel. Y bueno, como dije, de Elí como sumo sacerdote no sabemos mucho. Y resulta que un día de tantos, Dios le habla a Samuel y le dice: Samuel. Samuel se despierta. ¿Por qué razón? Hermano, sale corriendo. Mire, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Versículo siguiente. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y él le dijo: yo no te he llamado, anda, acostate otra vez. ¿Qué fue lo que pasó? Mucha gente se pregunta: ¿y por qué razón Samuel no entendió que era la voz de Dios? Hermano, porque la voz de Dios escaseaba en esos días. Y escaseaba tanto que la gente decía: bueno, Dios no habla hoy. Al igual que esos 400 años de silencio entre el libro de Malaquías y el libro de Mateo. Esto sucede 3 veces. Entonces la segunda vez lo llama Dios a Samuel, le dice: Samuel. Samuel corre otra vez donde el viejo Elí, el sacerdote, y le dice: ¿Para qué me llamaste? Y Elí dice: yo no te he llamado. Surge la tercera vez. Cuando surge la tercera vez, Elí, el sacerdote, dice: este es Dios quien está hablando con el muchacho. Entonces le dice a Samuel: regresa, duérmete, y si escuchas la voz de Dios, dile al Señor: heme aquí. Y ahí es donde comienza esta situación maravillosa, donde Dios levanta a un hombre. Levanta al profeta Samuel. En el capítulo 2, versículo 22, quiero llamar su atención en algo. Dice: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y como, mire usted, dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos, mire usted, no oyeron la voz de su papá, porque Jehová, qué triste, había resuelto hacerlos morir. ¿Qué pasa aquí? Le explico. El sumo sacerdote era Elí. Entonces los sucesores de Elí tenían que haber sido sus hijos. Se llamaban Ofni y Fines. Ellos tenían que haber sido los sacerdotes que siguieran la descendencia de Elí. Pero ¿qué pasa, mi hermano? Estamos viendo nosotros acá que estos hombres, los hijos de Elí, eran pecadores, eran inicuos, eran impíos, hermano. Por lo que estamos viendo ahí, sus nombres, Ofni y Fines, hijos del sumo sacerdote Elí, sucesores como sacerdotes de Israel, eran muy malos, eran impíos, no conocían a Dios, abusaron de su posición sacerdotal por ser hijos, ¿verdad? Y como eran hijos del pastor, como eran hijos del sacerdote, les permitían hacer todas las cosas, tomaban las ofrendas a la fuerza, fornicaban con las mujeres que estaban en la parte de afuera del tabernáculo de reunión. Así es que Dios mismo dijo que son blasfemos.
Y fíjate, es bien importante esto porque los hijos de Elí son el ejemplo de una generación, ponga atención a esto, que nació en la iglesia, pero la verdad nunca nacieron de nuevo. Es como le decía yo a una persona en estos días, lo que pasa es que tú naciste en el evangelio, pero el evangelio no nació en ti. El hecho de que una persona nace en la iglesia no significa que automáticamente es creyente. La persona necesita tener un encuentro personal y experimental con Dios. Entonces, los hijos de Fines eran impíos. Y dice Dios, ¿cómo es posible que voy a dejar que los hijos de este hombre puedan ser los sacerdotes? Ya estuvo suave, se acabó esta situación. Así es que Elí en el capítulo 4 versículo 18 dice que juzgó a Israel por 40 largos años. Mire usted, y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, bueno, Elí cayó hacia atrás de la silla, eso lo voy a explicar en un instante, pero la parte final dice, y había juzgado a Israel 40 años. Termina el tiempo de los jueces, se levanta Elí y mire usted los hijos cómo resultaron ser. Los hijos resultaron ser impíos, eran hijos malos. La gente decía, y estos son los hijos del pastor en aquel entonces, imagínese usted. Entonces, en vista de que los hijos de Elí eran paganos y eran impíos, Dios decide terminar con ellos. Y por eso es que en primera de Samuel capítulo 2 versículo 30 dice la palabra, por tanto Jehová el Dios de Israel, vamos a leer hasta el versículo 35, dice, yo había dicho, mire usted, mire la promesa que le había hecho, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian, me gusta esa parte, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines, o Finés, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. No me voy a detener en este versículo, pero solamente quiero decir de que ese sacerdote fiel no se refiere a Samuel, se refiere a un sacerdote en los tiempos del rey David. Pero a lo que quería referirme es que Dios emite juicio sobre la casa del sacerdote y le dice, Elí, lamento mucho, pero tus hijos no andan en los caminos de Jehová, y como no andan en los caminos de Jehová, los voy a matar. Mire qué triste. Ahora, bueno, ahora viene el llamamiento de Samuel, que apenas acabamos de leer hace un instante. La nación se encontraba en unas, ¿cómo poder expresar la debilidad, el pecado? Una nación completamente perdida y destrozada por haber desobedecido a Dios. Era verdaderamente una situación triste, difícil, lo que espiritualmente hablando, lo que pasaba en la nación de Israel. Ahora, hermanos, con el llamado de Samuel comienza una nueva época en la cual revelaba su palabra a los profetas. Y quiero detenerme un poquitito en esto. Mira, Dios ha gobernado el mundo por medio de su palabra, por medio de sus decretos, de sus preceptos, de sus mandamientos, pero siempre ha levantado caudillos. Dios siempre ha levantado líderes, siempre. Y las cosas funcionan con líderes de Dios. A lo largo de la historia, llámeles jueces, llámeles sacerdotes, llámeles profetas, llámeles líderes, llámeles legisladores, Dios siempre levantó hombres. Desde los tiempos de Abraham nos damos cuenta nosotros cómo Dios, Abraham, Isaac, Jacob,
nos damos cuenta cómo levantó al gran legislador Moisés. Tuvo que levantar a un hombre que fuera y se enfrentara contra Faraón y fuera la voz de Dios. Tuvo que buscar a un hombre como Moisés para emitir la ley de Jehová, los 10 mandamientos allá en el Sinaí. Y después de eso, cuando muere Moisés, ¿qué hace Dios? Se levanta otro. ¿A quién levantó? A Josué. Y el pueblo estuvo firme todo el tiempo que Josué estuvo al frente del pueblo, todo el tiempo. Y recuerdo esas palabras muy lindas también que me encantan cuando Josué le dice a Dios: Señor, si tú quieres que yo vaya al frente de este pueblo, voy con una sola condición: que tú estés conmigo así como estuviste con Moisés. Y se acabó la situación. Y luego levantó jueces y se dio cuenta usted que levantaba jueces y el pueblo volvía, ¿verdad?, a tener temor de Dios, volvía a servir a Jehová. Se moría el juez y ¿qué pasaba? El pueblo se tiraba a la perdición, amados míos. Y así hasta que llegamos a los tiempos de Samuel. Dios levanta a Samuel, un hombre muy especial. Yo quiero que prestemos atención a esto, porque Samuel fue un profeta muy íntegro, un hombre de Dios, un hombre de oración. Fue juez, fue profeta, fue sacerdote, fue líder, hermanos. Y no solamente eso, Dios usó también a Samuel como su voz y ungió a 2 de los grandes reyes de Israel, como fue Saúl y también el rey David. Ahora, echemos un vistazo a Samuel como juez de Israel. Primera de Samuel capítulo 4. Fíjate mire, hermano, la vida es una derrota cuando se vive alejado de Dios, verdaderamente. El problema es que mucha gente quiere medir la bendición del Señor por la prosperidad. Y yo me atrevería a decir que estamos viviendo tiempos donde la prosperidad, todo cristiano inteligente, repito, dije inteligente, ¿ok? Porque hay cristianos que no son inteligentes. Todo cristiano inteligente debe de detenerse por un instante y pensar esto que le voy a decir. Si la prosperidad que usted está recibiendo lo aleja de Dios, escuche, esa prosperidad no viene de Dios. Si ay, que mire qué casa más linda la que tengo, qué carro más bonito el que ando manejando, que mire el dinerito que tengo. Si todo eso lo aleja de Dios, todo lo que tiene vino del diablo, y con un propósito, porque conoce su corazón. El diablo sabe que la prosperidad a usted lo aleja del Señor. Ahora, si toda la prosperidad que usted tiene, a pesar de tener lo que tiene, a pesar de tener su casa, a pesar de tener su riqueza, sus carros y todo esto, y usted ha permanecido firme y fiel y honrando a Dios, que no le quepa duda que toda esa prosperidad proviene del cielo. Y dije, hay que ser inteligente para poder sentarse y pensar en esto que le voy a decir. Porque si usted no ha pensado en eso, hermano, quiere decir que ni le importa. Hay gente que piensa que porque están bien económicamente, la mano de Dios está sobre ellos. Y usted le pregunta cuándo fue la última vez que se conectaron a escuchar un culto, ni saben. Entonces es importante entender esta situación. Samuel, juez de Israel, en este capítulo 4, resulta que se presentó una batalla contra los filisteos, hermano. Y los filisteos vinieron contra el pueblo de Israel y se lo sonaron al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque eran desobedientes, porque no estaban obedeciendo a la palabra del Señor, no estaban siguiendo sus preceptos. Entonces cayeron un montón de personas en este capítulo 4. Entonces mire cómo son las cosas. Cuando el pueblo de Israel, los ancianos en ese entonces, no había un líder, había un séquito. Siempre se requiere de un líder. Difícilmente Dios va a funcionar cuando es un grupo de personas, porque todo cuerpo que tiene 2 cabezas es fenómeno, ¿ok? Tiene que ser una sola cabeza, y Dios siempre funciona de esa forma. Pues eran los ancianos de Israel, llegaron y dijeron: ¿y por qué será? Imagínate, ¿y por qué será que las naciones enemigas están terminando con nosotros? ¿Y por qué será que nos están destruyendo? ¿Y por qué todas estas matazones? Entonces se acordaron de algo. Se acordaron de el arca del pacto. Y dijeron:
Allá en aquel entonces, cuando salimos de Egipto y Dios nos dijo que si se levantara el tabernáculo en el desierto, cada vez que el arca del pacto iba delante de nosotros, Jehová nos daba la batalla, nos daba la victoria. Hay que mandar a traerla, dijeron los ancianos. Y mandaron a traer el arca del pacto, hermanos, que estaba en Silo allá con el sacerdote Elí. La mandan a traer, y cuando el arca llega, pues se llenaron de júbilo, hicieron un gran relajo, porque fíjate desde qué tanto tiempo y tan lejos allá en la historia, muchas personas tienen que ver algo para creer en Dios. Es por eso que no se encontró el cuerpo de Moisés. Es por eso que no se sabe nada acerca del arca. Es por eso que no se sabe nada acerca de la barca donde Jesús andaba. Es por eso que no se sabe nada de la cruz en la que murió Jesús, porque esta es hora que la gente ya hubieran hecho un altar y estuvieran adorando esas cosas. Con que adoran una tortilla, porque dice que allá aparece la cara de la Virgen María. Adoran lo que se les ocurre. Imagínate, el pueblo, el mundo es así. Es por eso que la iglesia tradicional tiene un montón de santos, porque la gente cuando tiene santos los adora y se sienten bien, a pesar de que Dios les llama leño, les llama a los santos, imagínense. Pero bueno, dijeron: traigamos el arca, y con el arca aquí con nosotros vamos a ganar la batalla. Eso está como que usted diga: no, si yo tengo Biblia. Sí, pero andas en pecado, papá. No, pero si yo veo los cultos. Sí, pero usted no hace las cosas como Dios dice. Mandan a traer el arca, hermanos. Dicen: ahora sí vamos a salir adelante. Hoy sí vamos a ganar. Fueron a la guerra. Murieron 30,000 israelitas. 30,000. Entonces era una manera que Dios les dijo: es que ustedes piensan que el arca es lo que los va a salvar. Ustedes piensan que es la Biblia, que es Dios. Y bueno, en esa batalla sucedió algo. Murieron los hijos del sacerdote. Murió en esa batalla, en esos 30,000, los hijos de Elí. Entonces salió corriendo un muchacho. Y mire las cosas tristes que pasaron. Salió corriendo donde el profeta Elí, donde el sacerdote Elí. Y cuando entró, él le dijo: hemos perdido la batalla. Ha habido una gran mortandad en el pueblo. Y no solamente eso, los filisteos se han llevado el arca. Cuando le dijeron, hermano, el arca significaba muchísimo. Acuérdese que, estaban las cosas santas adentro. Y cuando el sacerdote se dio cuenta que los filisteos habían capturado el arca, dice la escritura que se fue de espalda el hombre, y que como era pesado, se desnucó, así murió. Fíjate que ahí mismo había una de sus nueras, la esposa de uno de sus hijos, obviamente. Y cuando se dio cuenta que el arca había sido capturado por los filisteos, dio a luz la mujer y murió en ese lugar. Así fue cuando en ese mismo día, en el capítulo 4, se muere el sacerdote Elí. Se mueren los hijos también del sacerdote. Y a partir de ese momento, Dios se levanta a un hombre. Ese hombre fue Samuel, que es el que estamos hablando ahora. En 1 de Samuel capítulo 7 versículo 3, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: aquí está el asunto. ¿Por qué nos vencen los enemigos? ¿Por qué hay mortandad en el pueblo? ¿Por qué nos están venciendo por miles? ¿Qué pasa? Dios levanta a un hombre, levanta a un siervo que quiere mover los corazones hacia Dios. Que, mis queridos y amados hermanos, son las mismas cosas que usted escucha en este púlpito cada vez que nosotros venimos a predicar la palabra. Samuel les dijo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Ese fue Samuel. Entonces, mire usted el siguiente versículo, me gusta. Los hijos de Israel le hicieron caso, quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová. Ayunaron aquel día y dijeron allí:
contra Jehová hemos pecado. Y juzgó, mire usted, ahí tenemos a Samuel como juez. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. El versículo 15 dice: y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. En el tiempo más o menos se cree que unos 130 años aproximadamente, Samuel reinó. Y fíjate, bien interesante, porque estamos yendo en camino hacia los reyes. Pero Dios siempre usó al profeta. Dios siempre tenía a su profeta, y en este caso Samuel ocupa una parte muy, pero muy importante en la vida del Antiguo Testamento. Dios levantó a este hombre, y claro, se muere el sacerdote, levanta ahora a Samuel, y Samuel es el juez de todo Israel. Ahora, en el capítulo 7, versículo 8, tenemos nosotros a Samuel como sacerdote, y esto es una cosa linda también, porque dice: entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel. Mire qué bonito: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Claro, ya se habían cansado de tanta guerra. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel. ¿Y qué dice la palabra? Y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos Es que los filisteos, hermanos, son esos enemigos terribles. Bueno, pensemos hoy en día cómo están las cosas en aquellas partes del mundo, ¿no es cierto? Llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. ¿Te das cuenta? Ahora tenemos a Samuel como juez y Samuel como sacerdote. Sacerdote es el que intercede delante de Dios. Notemos una cosa, fíjate. Hoy en día el pueblo no necesita un sacerdote, porque el Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. No necesita un sacerdote, pero ¿sabe qué sí necesita el pueblo? Profetas, siervos de Dios. Porque la gente tiene la tendencia de olvidarse de Jehová. La gente tiene la tendencia de olvidarse de las leyes de Dios. La gente tiene la tendencia de hacer a Dios a un ladito de sus vidas. Por eso es que Dios ha levantado siervos en todas partes del mundo para predicar el evangelio y para estarle recordando a la gente la necesidad de acercarse al Señor. Samuel como juez, Samuel como sacerdote. En 1 Samuel 3:20 tenemos a Samuel como profeta de Jehová. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel por la palabra de Jehová. Qué lindo eso. Entonces lo tenemos como juez, lo tenemos como sacerdote, lo tenemos como profeta, y ahora lo tenemos como un gran líder. Mire usted 1 Samuel 7, versículo 11. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Betcar. Que sigue: tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Qué bonito esa parte de la escritura. Versículo 13 dice: así fueron sometidos los filisteos y no volvieron, y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos. Qué bonito, ¿verdad? Pero ¿qué dice el resto del versículo? Todos los días de Samuel. Yo siempre he dicho, y en todas partes donde voy le menciono a la gente y le digo: mira, Dios no bendice computadoras, Dios no bendice programas, Dios no bendice eventos. Dios unge hombres. Dios unge hombres para llevar su propósito adelante. Y si nosotros echamos un vistazo no solamente a la vida de Samuel, sino a la vida de las personas que Dios ha utilizado, nos vamos a dar cuenta que son personas, en primer lugar, como Dios mismo dice, fieles. Son personas sensibles a la voz de Dios. Son personas libres de todo personalismo, como debería de ser, porque al fin y al cabo nosotros dependemos de Dios.
a través de la historia nos damos cuenta nosotros cómo, por ejemplo, los profetas, los jueces que Dios utilizó, al final de sus días terminaron su ministerio, terminaron su trabajo. Y eso fue toda la razón por la que Dios los levantó a ellos. Y en este caso tenemos a un gran siervo de Dios como es el profeta Samuel. Y me encanta eso, porque como un líder puede hacer volver los corazones de un pueblo de su pecado y de dioses falsos, volverlos al Dios verdadero, a Jehová Dios. A pesar de la decadencia progresiva del pueblo de Israel, a pesar de no tener moral espiritual, a pesar de haber caído a lo más bajo, a pesar de haber visto señales, maravillas, generación tras generación, generación tras generación, 400 años en el tiempo de los jueces, desde la muerte del gran caudillo Josué hasta el inicio de los jueces, 400 años. Y bueno, Josué les dice: miren, señores, yo me muero, pero por favor sean fieles al Señor. El pueblo se tiró a la perdición. Las masas, hermano, mientras no se levante un hombre de Dios, mientras no se levante un caudillo. ¿Te acuerdas? Echemos un vistazo a los tiempos de Nehemías. El pueblo caminaba por los escombros de Jerusalén, hermanos. Levantaban los pies para subirse encima de las puertas y encima de las piedras. Tuvo que levantar Dios a un hombre que pensara, que dijera: hagamos esto, hagamos lo otro, levantemos la ciudad. Y cuando Dios levanta a un hombre, siempre hay personas que están detrás de él para seguir adelante lo que Dios quiere. Se pueden volver los corazones de un mundo pagano. Ahora, por supuesto que no todo el mundo obedece, mucho menos en nuestros dorados tiempos, en estos tiempos de la gracia, mucho menos, hermano. ¿Por qué? Porque estamos viviendo los tiempos de los jueces, donde cada quien hace lo que le parece mejor. La palabra de un pastor es la palabra de cualquier persona. Hay gente que no se somete a los consejos de un siervo de Dios. No, Señor. La gente hace lo que ellos creen que es conveniente. Viven como se les ronca su gana. Y pueden escuchar 400 consejos y salen de aquí a seguir haciendo lo mismo. Y me encanta eso que hizo Dios con este siervo, que solamente, pues no solamente fue profeta, sino que fue juez, sacerdote y líder del pueblo. Ahora, no todo puede ser perfecto, ¿de cierto? ¿Se acuerda usted lo que pasó con los hijos de Elí? Que eran impíos, que eran malos, y fue la razón por la cual Dios levantó a Samuel. Mi querido hermano, resulta que los hijos de Samuel fueron igual que los hijos de Elí. Imagínese usted. Y bueno, en Primera de Samuel capítulo 8 tenemos un pasaje triste también. Y esta es una pregunta, hermano, que ni siquiera nos vamos a detener para reflexionar en ella, ¿verdad? Allá en México tienen un dicho que dice: hijo de pastor, espérese lo peor. Yo he escuchado cantidad de cosas que se dicen. Me acuerdo también Franklin Graham, ahora un tremendo hombre de Dios, con mucha influencia en los Estados Unidos, influencia a nivel de los pastores más grandes en Estados Unidos y con los presidentes también. Acaba de estar hace un mes, creo que fue, allá en el Capitolio. Estuvo también fuera de la Casa Blanca con el vicepresidente. Pero él tiene un libro que se llama Rebelde con Causa. Y en ese libro, Rebelde con Causa, Franklin Graham, él explica que él se rebeló contra su padre, se rebeló contra Dios. El hombre agarró una moto y se fue. Aquí estuvo en moto. La última vez que estuvo Franklin Graham predicando en el estadio acá, él contó y dijo: yo estuve antes en Vancouver, pero ¿sabes cómo? Dice: cuando era rebelde, vine en moto con mis compañeros, con mis chumpas, sus jackets, andaba de rebelde con Dios. Y así por el estilo hay muchas personas. Hemos escuchado el testimonio del pastor Junior también, cuando nos cuenta que él también se rebeló, ¿verdad?, contra Dios, contra su padre, y se fue a vivir por otro lado. Bueno, hermano, esto no es regla general, porque hay muchos hijos de pastores, ¿verdad?, que son cantantes y qué sé yo, ¿verdad? Bueno, vea usted lo que pasó en este pasaje. Aconteció que, habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. El nombre de su hijo primogénito fue Joel, el segundo Abías, y eran jueces en Beerseba. Pero dice el versículo siguiente: no anduvieron los hijos por los caminos de su padre.
Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar. Claro, hermano, esto es acceso, ¿verdad?, a favores por ser el hijo del profeta. Y pervirtiendo el derecho. Y versículo, bueno, hasta ahí llegamos, hasta el versículo 3. Qué lástima, ¿verdad? Que el gran hombre de Dios, qué lástima que el gran siervo de Dios. Y sabe, uno de los grandes errores de mucha gente es pensar que es culpa de los pastores, culpa de él. Ahora, en el caso de Elí, la Biblia dice que no les estorbó. ¿Ok? Dice que no les estorbó. Ya eso es diferente. Que sus hijos hagan desastre y medio y que usted no les diga nada, ya eso, ya la culpa es suya. Pero en este caso, hermanos, hay situaciones que nosotros, lo único que nosotros podemos hacer es guiar a nuestros hijos por el camino del evangelio. Guiarles, enseñarles, traerlos arrastrados a la iglesia si es posible mientras se pueda. Mis 3 hijos han crecido en el seno de la iglesia. Los tres recibieron a Cristo cuando tenían 7 años. Los 3 fueron bautizados aquí. Los 3 estuvieron en la nursery. Los 3 recibieron todas las clases habidas y por haber de la escuela dominical. Los 3 han estado en casa de oración por los últimos 30 años. Culto domingo tras domingo mientras se podía. Ya cuando llegan adultos, ya es la relación personal que deben tener ellos con Dios. Y si ellos deciden hacer lo contrario, que no les quepa la menor duda que también Dios se va a entender, porque Dios es parte de la ecuación. Y en este caso, lastimosamente, los hijos de Samuel no siguieron los caminos de su padre. Y los ojos de la gente siempre están sobre los hijos del pastor, ¿verdad? Los ojos de la gente siempre están sobre los hijos del profeta. Y cuando sucedió esto, y ahora bien, con mucha razón, ¿ok? Vinieron los ancianos en el versículo siguiente. Y aquí este pasaje, amados míos, nos va a dejar en las puertas prácticamente de lo que es el estudio de los reyes. Entonces, todos, hermanos, los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá y le pidieron cita al profeta. Mire usted, queremos hablar con nuestro querido pastor Samuel. Y le dijeron: híjole, ojalá que nunca me vayan a decirme eso. He aquí, ya estás viejo y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, mire usted, este es un versículo para subrayarlo. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las, quedémonos ahí, como tienen todas las naciones. Hermano, en el versículo 4 hay algo que no dice el versículo, a lo cual hay que prestarle mucha atención. Los ancianos de Israel se juntaron, pero yo le aseguro que ese día que se juntaron para venir a hablar con Samuel ya era como la quinta juntada, como la quinta junta. Lo que significa que entre ellos ya habían estado planificando la situación. Ya se habían reunido una vez. ¿Y vos qué pensás de los hijos de Samuel? No, pues la verdad que esos cuates están mal. Sí, yo pienso que deberíamos de hablar con él. De cómo en mi rancho, ¿verdad? Deberíamos de hablar con él. Es que eso no es correcto. Ahora, tienen razón. Ok, tienen razón por una razón, valga la redundancia, y es que la descendencia de Samuel, como sacerdotes, tendrían que ser los hijos de Samuel. Y si los hijos de Samuel eran unos impíos, entonces dígame usted. Pero lo que no se me hace correcto acá es que una cosa es venir donde Samuel, el profeta, y decirle: mira, Sammy, tus hijos ya la riegan, men. ¿Verdad? Mira, andan de paganos por todos lados. Y sinceramente, yo no creo que Jehová nos vaya a bendecir si tú dejas a uno de tus hijos que ahora ya son jueces. Entonces, oye, Samuel, ¿qué nos recomiendas? Esa era la actitud correcta. Esa era. ¿Sabe por qué razón? Yo lo voy a demostrar. Porque Samuel era un hombre de oración. Yo le aseguro que si eso hubiera sido la actitud de los ancianos, Samuel hubiera dicho: mira, ¿saben qué? Déjenme hablar con Jehová. Déjenme consultarlo con Dios y yo les aviso. Pero no, hermanos.
Por eso es que hay algo, ¿me entiendes? Siempre que anda rondando ahí cuando las personas tienen autoridad. Hay algo, hay un espíritu diabólico siempre ahí. Y vienen y le dicen, no, venimos a decirte dos cosas, no a preguntar, a decirte dos cosas. Número uno, tus hijos son impíos, tus hijos andan en malos caminos. Entonces a ellos no los queremos como jueces ni como sacerdotes. Y la segunda cosa que te queremos decir es esto: queremos un rey como tienen todas las naciones. Ahí estuvo el error. Es decir, a Dios no lo queremos gobernando sobre nosotros. Queremos a un rey que nos juzgue como tienen. Mira, así como Egipto, así como los filisteos, así como los jebuseos, todos los que se los habían sonado a ellos. Eso queremos. Versículo 6. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron. Ahí está. Notemos algo. Y esto me gusta, porque no hay cosa más linda como ser razonable. Fíjate que Samuel no le dice a los ancianos: ¿cómo es posible que me quieren quitar a los hijos como jueces? No. Lo que a Samuel no le pareció bien es que querían a un rey como tienen todas las otras naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel, ¿qué fue lo que hizo? Oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. Democracia. Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque, qué interesante, no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado. ¿Por qué? Porque los ancianos no le dijeron a Samuel: queremos que hables con Dios, por favor. Queremos que le digas a Dios qué debemos de hacer. No, queremos un rey como tienen todas las naciones. No te preocupes, Samuel, le dijo Dios, no te han desechado a ti, me han desechado a mí para que yo no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día. Dios olvida todo, hermano, pero hay cositas que se acuerda, fíjese. Y mire, porque esto se los ha sacado en cara un montón de veces. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Y así hacen también contigo. Ay, Dios mío. Vamos a dejar esto para otra oportunidad, pero mientras uno tiene alimento que darle a la gente está con usted, pero el día que ya no tiene alimento para darle, la gente viene y dice: queremos que nos levanten a otra persona. Pero eso lo vamos a dejar para otra oportunidad. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Bueno, termino con un par de textos. Primera de Samuel capítulo 12 versículo 19. Me encanta esto porque no hay cosa más maravillosa que hablar con Dios, que tener relación con Dios. Que mira, dice la palabra en este pasaje: entonces dijo todo el pueblo a Samuel: ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de se dieron cuenta que la habían regado. A todos nuestros pecados hemos añadido uno más. Es que qué tan difícil, hermano, es la sabiduría, ¿no es cierto? ¿Qué cuesta? Hemos añadido uno más, versículo 20. Samuel respondió al pueblo: me gusta esto, es que este es un lindo corazón. Este es un corazón maravilloso. Por eso es que Samuel era especial para Dios. Por eso. Porque, hermano, cualquier persona en la carne, ¿qué hubiera contestado? Atajo de pecado. No, mire, ya le pedí a Dios que mande fuego. ¿Sabe qué dijo? No temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no se aparten de en pos de Jehová, sino sírvanle con todo vuestro corazón. 21. No os apartéis de en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, precisamente por eso, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que lejos sea de mí, me encanta esto,
que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseverareis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. En el Salmo 99:6, Dios compara a Samuel. Mire, Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre. Invocaban a Jehová y él les respondía. Mira qué lindo esto. Y luego, hermanos, hay un texto más en Jeremías 15:1 que me encanta también. En Jeremías 15:1, fíjate que Jeremías está hablando con Dios y mire la respuesta de Dios, hermano. Jehová le dijo: mira, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, ¿no estaría mi voluntad con este pueblo? Pero como no están, échalos de mi presencia, le dijo. Imagínate. Pero me encanta que Dios dice: si Moisés o Samuel, siervos queridos, siervos amados, si ellos estuvieran ahora delante del pueblo, ¿sabes qué? Por el amor que yo tengo a Moisés, por el amor que le tengo a Samuel, mi voluntad estaría con este pueblo. Pero como ya no están, échalos de mi presencia y que salgan. Esto es, hermanos míos, la vida de Samuel prácticamente, y cómo Dios reinó y gobernó esos casi 130 años que vivió Samuel aproximadamente. Y el versículo que nos deja Samuel, si nosotros tuviéramos que pensar, aunque vamos a continuar la siguiente semana, Dios mediante, hablando del gobierno de Dios, pero ya con un rey. Fíjate, hasta este momento Israel no tiene rey. Hasta este momento han sido sus profetas, han sido sacerdotes, han sido jueces, profetas, pero rey no. Hasta la próxima semana. Hay un versículo que nos deja Samuel en el corazón, y ese es 1 de Samuel capítulo 15 versículo 22. Son palabras dichas al rey Saúl. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Este versículo, le aseguro que la mayoría de evangélicos lo tenemos subrayado en nuestras Biblias. Nos habla que obedecer es mucho más importante que cualquier tipo de sacrificio. Oremos al Señor, amados. Padre querido, te damos gracias por tu palabra, por el estudio de esta hora. Te damos gracias, Señor, por la vida de este siervo tuyo, amado por ti, el profeta Samuel. Un hombre de oración, un hombre al que usaste en un tiempo de tanta decadencia espiritual en medio de tu pueblo. Un hombre que logró volver el corazón del pueblo de Israel, de una nación completa, Jehová, despojarse de los ídolos y volver el corazón a Dios, servir a Dios, amar a Dios. Señor, sigue levantando hombres y mujeres hoy en día con ese amor profundo hacia ti, que puedan seguir orando e intercediendo por los pueblos, que podamos seguir clamando a Dios por la salvación de las almas, que podamos interceder por la necesidad de este mundo delante de ti. Gracias por tus leyes. Recordamos al salmista diciendo: oh Jehová, cuánto amo yo tu ley. De día y de noche es ella mi meditación. Recordamos las palabras a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Tu ley, más dulce que la miel a nuestro paladar. Tus leyes, tus mandamientos, Señor. Mientras todos oramos, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo en este día, yo le invito para que a través de una oración le diga al Señor: Señor Jesús, en este día te invito a venir a mi vida, a mi corazón, a mi alma.
Te pido perdón por mis pecados y quiero entregarme a ti en este día. Gracias por lo que hiciste en la cruz al poner tu cuerpo y derramar tu sangre. Necesito, Señor, de ti en este día. Te recibo como mi Señor y Salvador personal. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Padre querido, despídenos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, esta tarde a las 6 nos miramos con el mensaje para las parejas. Que Dios me los bendiga a todos.